La reforma del ejército es otro de los asuntos que el gobierno aborda de forma inmediata. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, busca la modernización del ejército y, sobre todo, una renovación política de los mandos militares, que aunque no se han opuesto al advenimiento de la República, la han recibido con evidente recelo. Azaña recurre a las jubilaciones anticipadas para reducir la desproporcionada cantidad de oficiales. Limita el ámbito de la jurisdicción militar en beneficio de la civil. Revisa los ascensos de la Guerra de Marruecos y cierra 3 de las 5 academias militares. Las medidas de Azaña son mal recibidas por un sector del ejército que se aleja así de la República. Durante la República hubo un gran interés por diseñar una nueva política militar. Por eso el cargo del Ministerio de Guerra era bastante apetecible y figuras como Azaña, Lerroux, Gil Robles fueron ministros de guerra y algunos de ellos compaginaron el cargo de ministro de guerra con presidente del gobierno. Perdonad. El ejército que se encontró la República era un ejército sobredimensionado en sus mandos en relación a la tropa. Un oficial por cada 14 soldados. La edad media de los mandos era muy alta y había graves deficiencias en la instrucción, en los medios y en la capacitación técnica. La consecuencia de la sobredimensión del ejército fue un mayor parte del presupuesto dedicado a pagar los salarios de los jefes y oficiales y una no necesaria dotación de medios debido a la dificultad económica que había. El primer ministro de guerra de la República fue Manuel Azaña, que ocuparía el cargo durante la etapa del gobierno provisional y el primer bienio, y en esta segunda etapa la compaginaría con la presidencia del gobierno desde octubre de 1931 con la dimisión de Alcalá Zamora. ¿Por qué fue elegido Azaña como ministro de guerra? Porque en estos momentos era el que estaba más documentado en asuntos militares debido a esas visitas que realizó durante la Primera Guerra Mundial en el frente del bando aliado en esas comisiones intelectuales. De allí salieron muchos artículos de prensa y conferencias. El modelo del ejército que le gustaba a Azaña estaba basado en el ejército francés, un ejército integrado en un Estado democrático, eficaz en la guerra moderna y disciplinado políticamente. Para Azaña, el ejército debía convertirse en una institución neutral, separada de las cuestiones políticas y del mantenimiento del orden público, y solo estar destinado a las cuestiones de defensa nacional. La reforma de Azaña está compilada en 32 decretos realizados entre mayo y julio de 1931, que después de la aprobación de la Constitución y la formación del primer gobierno constituyente se convertirían en ley el 16 de septiembre de 1931 tras ser aprobada el mes anterior por las Cortes. Esta reforma estuvo asesorada a Azaña por un gabinete presidido por el comandante Hernández Saravia, que era amigo personal de Azaña y ferviente republicano. Este gabinete estaba compuesto por militares de poca graduación y muy politizados. De hecho, estaba muy mal visto por el resto de sus compañeros, al que apodaban al gabinete como el Gabinete Negro. Los 3 pilares en los que se basó la reforma de Azaña los podemos resumir en 3 puntos. Control político del ejército, un ejército más eficaz y un ejército más democrático. Lo primero que hizo Azaña para tener el control político del ejército fue hacer cambios en la cúpula. Sustituyó a los capitanes generales por militares de confianza, reintegró a los militares afectados por la amnistía, cesó al general Mola como director general de seguridad, detuvo al general Berenguer, al que responsabilizó de los sucesos de Jaca, y rehabilitó a los capitanes fusilados en esta sublevación de Jaca, los capitanes Galán y García Hernández. El único cargo que fue confirmado de la etapa anterior fue el general Sanjurjo, en estos momentos jefe de la Guardia Civil, y posteriormente fue nombrado alto comisario de Marruecos. Podemos decir que Azaña
Sanjurjo era el hombre de confianza de Azaña en estos momentos en materia militar. La justicia militar la subordinó a la justicia civil. Se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906, por la cual el ejército tenía competencias en juzgar actividades injuriosas contra el honor del ejército, la bandera o expresiones contra la unidad de la patria. Esta derogación fue bien vista dentro del ámbito militar, ya que estaba provocando un gran desgaste a la imagen del ejército. Se suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, traspasando sus funciones a la Sala Sexta del Tribunal Supremo con magistrados civiles. Por otra parte, desaparecieron los tribunales de honor y se reingresaron a los expulsados por los mismos. Se reorganizó el cuerpo jurídico militar, que ahora ya no dependería de mandos militares. Los fiscales militares estarían bajo la autoridad del fiscal de la República y se regularon sus funciones con la creación de una nueva figura que son los auditores militares, que asumirían las competencias jurisdiccionales de los capitanes generales como la ordenación de las causas, la designación de los jueces, la composición de los consejos de guerra y la interpretación de los recursos. A los jefes y oficiales se les obligó a prometer lealtad a la República bajo la siguiente frase: prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas. A estos se les dio un plazo de 4 días. En caso de que no firmaran dicho pliego de promesa de lealtad a la República, pasarían a situación de retiro con salario completo. Casi el 100% prometieron lealtad a la República. Eso no significa que lo hicieran de verdad. Solo 4 miembros de la familia real, 5 militares de carrera y un oficial de tropa se negaron a realizar tal promesa. Y por último, como novedad dentro de este control político del ejército, el alto comisario de Marruecos será un civil tras el cese del general Sanjurjo al poco tiempo de ser nombrado. Los mandos militares de Marruecos estarán subordinados a la figura del alto comisario, por tanto a la figura de un civil, y este cargo será nombrado directamente por el presidente del gobierno. Para hacer un ejército más eficaz, Azaña pensó que lo primero que había que realizar era una reducción del número de oficiales. Cuando se proclamó la República había 178 generales, alrededor de 17.700 jefes y oficiales y 240.500 soldados de tropa. Como os he dicho al principio, correspondía a cada oficial 14 soldados, lo que era en relación con Francia 4 veces más. El objetivo que se planteaba Azaña era conseguir un ejército en la península de 7.600 oficiales y 105.000 soldados y 1.700 oficiales y 43.000 soldados en África. La primera reforma para conseguir esa reducción del número de oficiales era una especie de jubilación anticipada. El decreto de 25 de abril de 1931 pasaban de forma voluntaria de situación de activo a retiro o reserva a aquellos que quisieran optar a esa opción, siempre manteniendo el salario. Se les dio un plazo de 30 días. Pasado este plazo, y si el número de bajas era insuficiente, el ministerio se reservaba poder realizar ese trasvase de activo a retiro de forma forzosa y además sin mantener el salario. Cuando hablamos de mantener el salario no es al 100%, ya que la situación de retiro no incluía complementos por mando, instrucción u otros, lo que era la parte más jugosa del salario. Según los anuarios del ejército, 88 generales y cerca de 5.000 jefes y oficiales se acogieron al retiro. Según Azaña, fueron 11.000. Lo que está claro es que muchos de los que se acogieron a la situación de retiro eran jóvenes republicanos que estaban molestos por el tema de ascensos establecido por el gabinete asesor de Azaña. En marzo de 1932, las Cortes aprobaron una ley por la cual se pasaba a reserva a los generales que no tuvieran destino durante 6 meses.
Realmente esta fue una forma encubierta de deshacerse de los dudosos a la fidelidad de la República. Y por otra parte, esta ley incluía la retirada de pensión a los oficiales que se habían acogido al retiro voluntario si se les encontraba culpables de difamación según la nueva Ley de Defensa de la República. En cuanto a la formación de los militares, el mismo día que se decretó la baja voluntaria en el ejército, se anuló la convocatoria de exámenes de ingreso a la Academia General del Ejército. Esta academia fue creada en 1927 y estaba dirigida por el general Francisco Franco. La justificación de esta medida fue que en un futuro, para ser oficial, no va a ser necesario proceder de la Academia General del Ejército. Casi 3 meses después, se tomó la decisión de cerrar la Academia General. La justificación de Azaña fue que se consideraba que era un centro difusor de ideas políticas totalmente contrarias a la República. El director, Francisco Franco, se indignó y pidió a su amigo Sanjurjo que intercediera por él. Este, además de no hacerle caso, comentó a Azaña de forma un poco jocosa: Franco se comporta como un chico a quien le han quitado su juguete. Los cadetes de la academia se repartieron entre el resto de academias, entre la Academia de Toledo, que tenía las armas de infantería, caballería e intendencia, la Academia de Segovia, que incluía los de artillería e ingenieros, y la Academia de Madrid para los de sanidad. Además de estos cambios, de este cierre de la Academia General del Ejército, se realizaron otros cambios de la reforma en la formación del Ejército. A partir de ahora, los cadetes estarán obligados a realizar un año en la universidad como complemento a sus estudios. Azaña buscaba o quería oficiales con un mayor grado cultural. Además, abrieron otros centros como la Escuela Superior de Guerra para la promoción de coroneles y generales, la Escuela Central de Tiro, la Escuela de Automovilismo y el Centro de Transmisiones y Estudios Tácticos de Ingenieros. Para que el ejército fuera más eficaz, Azaña reorganizó la estructura del ejército. Las competencias que antes tenía Alfonso XIII, el jefe del Estado, como la declaración de la guerra y firma de paz o ordenar medidas urgentes para la defensa de la nación, serán ahora competencias del jefe del Estado, con la salvedad de que tenía que dar siempre cuentas a las Cortes. Se suprimieron todas las capitanías generales y sus regiones, y fueron sustituidas por 8 divisiones orgánicas. Además, se suspendieron 17 regimientos de infantería, 4 batallones de montaña, 9 batallones de cazadores, 17 regimientos de caballería, 1 de ferrocarriles y 2 de zapadores. La mayoría de todos estos regimientos pertenecían al ejército de África. También se suprimió el cuerpo eclesiástico, lógicamente, ya que la Constitución definía la aconfesionalidad del Estado. Se suspendieron, lógicamente, también las órdenes militares, y a partir de ahora la categoría más alta, el grado más alto en el ejército sería general de división, con lo cual se suspendió, desapareció el grado de teniente general. Se traspasó el cuerpo de carabineros al Ministerio de Hacienda, la Guardia Civil al Ministerio de Gobernación y la Cruz Roja se independizó como cuerpo independiente. Las estructuras del ejército quedarían de la siguiente manera. Habría 5 armas: infantería, caballería, artillería, ingenieros y aviación, que hasta ahora estaba dentro e incluido del ejército de tierra. 5 cuerpos: intendencia, sanidad, transportes, intervención y jurídico, un Estado Mayor y 2 institutos, el de la Guardia Civil y el de Carabineros. A pesar de esta nueva estructura, se da cuenta Azaña de las carencias que tiene el ejército. El ejército español no tenía artillería antiaérea, ni defensa química, ni fuerzas blindadas, ni servicio de aerostación, solo teníamos un globo y tampoco teníamos una aviación de bombardeo. Realmente solo teníamos un avión. Con relación al ejército de África, OA realizó diferentes cambios. Además de lo que os he comentado antes de la reducción de tropas,
Al mando de las mismas habrá un general de división que estará subordinado, lógicamente, al alto comisario, como os he dicho, un civil. Y los soldados que vayan a África a hacer el servicio militar serán siempre voluntarios. No se podrá obligar a ningún español a ir allí. Se quiere hacer un ejército lo más profesional posible. Por otra parte, se crea un cuerpo auxiliar de subalternos. Este cuerpo auxiliar de subalternos son los empleados civiles que trabajan dentro del ejército, como los armeros, albañiles, mecanógrafos, o sea, todas las personas civiles que dan su empleo allí. Y por último, se crea un consorcio de industrias con el objetivo de dotar de materiales al ejército y al mismo tiempo competir en el mercado internacional. En cuanto al último punto de la reforma de Azaña, conseguir un ejército más democrático, hizo cambios en la política de destinos y en la política de ascensos. En la política de destinos había dos modalidades. Una que elegía directamente el destino del Ministerio de Guerra para los generales y para los mandos de las unidades, cuerpos e instituciones, y la segunda modalidad era por antigüedad. Primero se publicaba una lista de los destinos vacantes, se presentaban todas las solicitudes sin ningún tipo de excepción, aquel que estuviera interesado en cubrir la vacante, y la vacante se cubría por orden de antigüedad. Una vez obtenida la plaza, el militar no podría abandonarla durante los 2 años antes de optar a otro destino. Pero para establecimientos o centros técnicos donde se requería una preparación especial, una vez que la plaza estaba ocupada, se daba un plazo de 6 meses para que una junta dictaminara la idoneidad o la capacidad de esa persona que había ocupado dicho cargo. Si el informe de la junta resultaba negativo, se le separaba del servicio y no podría solicitar destino parecido en el plazo de 2 años. En cuanto a la política de ascensos, fueron anulados todos los concedidos por la dictadura de Primo de Rivera, también hay que decir sin carácter retroactivo en cuanto a las pagas recibidas, excepto aquellos que habían consolidado su plaza por el tema de la antigüedad. Asimismo, se creó un tribunal que estaría encargado de examinar todos los ascensos concedidos por la dictadura de Primo de Rivera por méritos de guerra o por elección directa. Ya os digo que la mayoría fueron eliminados. De hecho, 300 militares perdieron 1 o 2 grados. Los más perjudicados fue el sector africanista del ejército. Asimismo, se estableció un baremo para los ascensos, donde primaba la antigüedad y la capacitación profesional. Se unificó solo una escala de oficiales, en donde estarían los oficiales de carrera y los profesionales de tropa, hasta ahora discriminados. Se mejoraron las pagas y las condiciones de trabajo, el objetivo era ganarse a los oficiales para la República, y el ascenso a general sería competencia directa del ministro del ramo. Por otra parte, para conseguir un ejército más democrático se reforzó la escala de complemento a aquellos que procedían de la universidad y que para Azaña era la solución ideal para disponer de mandos sin sobrecargar las plantillas. Se creó un cuerpo de suboficiales. El objetivo era crear mandos auxiliares que procedían de la tropa y además se le reservó el 60% de las plazas en las academias de oficiales. El objetivo era que estos suboficiales con el paso del tiempo se convirtieran en oficiales. Esto era una quimera, ya que la mayoría no poseía el nivel adecuado ni siquiera para superar las pruebas de acceso a la academia. Y por último, se redujo el servicio militar, que sería obligatorio y pasaría de 2 a 1 año, y los universitarios y bachilleres solo tendrían que hacer 4 semanas de instrucción. Sin embargo, se mantuvo el sistema de redención, aunque eso sí tenían que hacer un servicio militar obligatorio no de 1 año, sino de 6 meses, y las condiciones de vida de los soldados dijéramos que no cambiaron mucho. Si tuviéramos que poner nota o tuviéramos que valorar la reforma de Azaña, podemos decir que de todas las reformas que se hicieron en el primer bienio por parte de los gobiernos republicanos, fue la menos rectificada por los gobiernos radical y radical cedista de la segunda etapa de la República.
Como punto negativo de la reforma, una de las cosas que menos gustaron fue la actitud del ministro Azaña. Su soberbia política contribuyó a un enfrentamiento directo con los militares que culminaría en agosto de 1932 con el golpe de estado del general Sanjurjo. En resumen, podemos decir que el nuevo ejército de las reformas de Azaña difiere poco del anterior. Solo un 20% se acogió al retiro y muchos de ellos eran republicanos de pura cepa. Siguió el sistema de la redención a pesar de que el servicio militar era obligatorio. La reducción del presupuesto fue escasa a pesar de la reducción del número de oficiales, y la revisión de ascensos y la política de destinos causó un gran malestar entre los oficiales. La oficialidad del ejército español no quería realmente ninguna reforma que pusiera en peligro sus carreras, y lo único que esperaban era un mayor presupuesto y unas mejores expectativas para su empleo. Tras la caída del gobierno de Azaña, del primer bienio, viene el turno de los gobiernos centristas y centristas derechas, de los gobiernos de los partidos Radical y de la coalición radical cedista, que lo que hicieron fue desvirtuar toda la reforma de Azaña. Destacan dos ministros de guerra, Diego Hidalgo, del Partido Radical, que estuvo 10 meses en el cargo, y sobre todo José María Gil Robles, miembro de la CEDA, que estuvo 6 meses. Los cambios se produjeron sobre todo tras la Revolución de Octubre de 1934. Esta revolución fue una protesta por parte de la oposición que no quería que la CEDA entrara en el gobierno. Las consecuencias de la revolución fue una regresión en la política militar. Reingresó en el ejército todos los tenientes generales monárquicos, se apoyó a los militares más cercanos a Primo de Rivera, hubo una purga de la oficialidad republicana, se confirmaron los ascensos por méritos de guerra, se restableció la Academia General Militar y por último se devolvió al cuerpo jurídico su carácter militar. Muchos de estos decretos no superaron el trámite parlamentario, ya que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se opuso a dicho trámite. Sin embargo, de la reforma de Azaña no se tocaron dos puntos, ni la reducción del número de oficiales ni la nueva estructura del ejército. Realmente el objetivo de Gil Robles era potenciar la politización de los militares desafectos con la reforma de Azaña. Esa potenciación quería tenerla controlada, ya que no entraba dentro de los planes de Gil Robles establecer nuevamente una dictadura militar. Lo que pasa es que no preguntó a los militares cuál era su deseo. Los militares no querían ser manipulados ni por las izquierdas ni por las derechas. Ellos tenían su propia idea, como vamos a ver con el alzamiento de 1936. Y con relación a la reforma militar dentro de los gobiernos del Frente Popular, no tuvieron tiempo de realizar ningún decreto ni ninguna ley relacionadas con el ejército, y lo único que intentaron fue conjurar el peligro golpista a través de destituciones y cambios de destino. Y esto es todo lo que os quería contar sobre la política militar de la Segunda República.